Mi hermana llevaba 8 años diciendo que la casa de la abuela era suya. 8 años pintando paredes, cambiando muebles, celebrando cumpleaños en el jardín y hablando de mi casa con tanta seguridad que nadie se atrevía a corregirla. Por eso, cuando la abogada cerró la carpeta, levantó la vista y dijo que no podía poner aquella propiedad completamente a nombre de Valeria. Mi hermana se rió. Debe haber un error, dijo. La abogada no se rió. No hay ningún error. La casa tiene 2 propietarios. Valeria dejó de mover la pierna debajo de la mesa. Su marido, Esteban, inclinó el cuerpo hacia adelante. ¿2 propietarios? Rosa murió hace 8 años. Marta heredó la casa y ahora se la está transfiriendo a su hija. La abogada giró la pantalla de su computadora hacia nosotros. Yo estaba sentado al otro extremo de la mesa porque mi tía Marta me había pedido que fuera para firmar un papel familiar. Hasta ese momento nadie me había explicado qué papel era. En la pantalla aparecía la dirección de la casa donde había pasado casi todos mis veranos de infancia. Debajo había una descripción registral, varios números y 2 porcentajes. 50%, Marta Rivas. 50%, Daniel Rivas. Mi nombre. Durante unos segundos pensé que estaba leyendo mal. Valeria fue la primera en reaccionar. Eso es imposible. La abogada juntó las manos. La mitad de la propiedad pertenecía a Laura Rivas, la madre biológica de Daniel. Cuando Laura murió, su participación pasó a Daniel. Esa parte nunca perteneció a Rosa y nunca formó parte de la herencia de Rosa. Según los documentos registrados, Daniel posee la mitad desde hace años. Mi tía Marta bajó la mirada. Ese movimiento fue pequeño. Casi invisible. Pero yo lo vi. Y en ese instante comprendí algo mucho más importante que el valor de una casa. Mi tía ya lo sabía. Valeria se volvió hacia ella. Mamá. Marta no respondió. Mamá, dime que esto es un error. El silencio duró apenas 3 segundos, pero fueron suficientes para cambiar 20 años de recuerdos. Marta respiró profundamente. Íbamos a explicarlo. No pregunté quiénes eran, íbamos. Tampoco pregunté cuándo pensaban hacerlo. Solo miré el documento otra vez. 50%. Mi madre llevaba 19 años muerta. Mi abuela, 8. Y yo acababa de descubrir que durante todo ese tiempo era dueño de la mitad de una casa que mi familia había enseñado a otra persona a llamar suya. Pero aquello todavía no era lo peor. Lo peor llegó cuando la abogada sacó de la carpeta el documento que Valeria quería que yo firmara. No era un simple consentimiento familiar. Era una renuncia a mi participación completa en la propiedad. Y el espacio donde debía aparecer el precio estaba prácticamente vacío. Mi nombre es Daniel Rivas. Tengo 39 años, y durante mucho tiempo creí que las peores traiciones familiares llegaban con gritos, puertas cerradas o insultos imposibles de olvidar. Me equivocaba. Algunas llegan dentro de una carpeta beige, impresas en papel blanco, con una pequeña línea esperando tu firma. Para entender por qué estaba sentado aquella mañana frente a una abogada que acababa de decirme que poseía media casa, tengo que volver a cuando tenía 17 años. Mi madre, Laura, murió un martes de marzo después de una enfermedad que avanzó mucho más rápido de lo que cualquiera de nosotros estaba preparado para aceptar. Yo era hijo único. Mi padre había desaparecido de nuestra vida cuando yo tenía 9 años, así que mi madre era mi familia completa. Era la persona que sabía cuando mentía, cuando tenía miedo y cuando necesitaba que alguien se sentara a mi lado sin hacer preguntas. Cuando ella murió, mi tía Marta y su esposo José me recibieron en su casa. Marta era la hermana menor de mi madre. Su hija Valeria tenía 19 años y yo 17. Legalmente éramos primos. En la práctica, nos convertimos en hermanos. Durante años nunca hice esa distinción. Valeria me enseñó a conducir su viejo automóvil. Yo la ayudaba con las tareas de informática de la universidad.
Ella me defendió cuando algunos muchachos hicieron bromas sobre que yo era el huérfano que vivía con sus tíos. En Navidad me guardaba el último pedazo de pastel. Cuando empecé mi primer trabajo, fue la primera persona a la que llamé. Yo no vivía en una familia perfecta, pero pensaba que vivía en una familia buena. Y eso, precisamente, fue lo que hizo que lo ocurrido años después doliera tanto. La casa de la abuela Rosa siempre había estado en el centro de nuestra familia. Era una construcción grande de ladrillo claro, con un porche de madera, un sótano húmedo y un enorme nogal en el patio trasero. No era una mansión, aunque de niño me lo parecía. Tenía 4 habitaciones, una cocina que siempre olía a café y canela, y una escalera que crujía en el tercer peldaño sin importar cuántas veces la repararan. Mi madre y mi abuela habían comprado aquella casa juntas mucho antes de que yo entendiera lo que significaba una escritura. Mi madre aportó dinero para el pago inicial y durante años ayudó con la hipoteca. La abuela vivía allí. Mi madre no. Para mí, por eso, siempre fue simplemente la casa de la abuela. Nunca escuché a ninguna de las dos hablar de porcentajes. Después de la muerte de mi madre, yo tenía demasiadas cosas que sobrevivir como para preguntar por propiedades. Marta se ocupó de abogados, papeles, cuentas y todo lo relacionado con la sucesión. Yo firmé documentos que apenas entendía. Me dijeron que mi madre no había dejado mucho, una cuenta de ahorros modesta, su automóvil y algunos seguros que terminaron pagando parte de mis estudios. Eso fue todo lo que creí durante 19 años. A los 23 conseguí trabajo en otra ciudad. A los 26 me mudé definitivamente. Visitaba a Marta y José 2 o 3 veces al año. Hablaba con Valeria por teléfono. Y cada vez que regresaba, pasaba por la casa de la abuela Rosa. Cuando Rosa enfermó, Valeria se mudó con ella. Ese detalle importa. Porque durante los últimos 2 años de vida de mi abuela, Valeria estuvo allí casi todos los días. Le preparaba comida. La llevaba a consultas médicas. Organizaba medicamentos. Dormía en la habitación de invitados cuando Rosa no podía quedarse sola. Yo estaba a 4 horas de distancia y ayudaba como podía. Mandaba dinero. Viajaba algunos fines de semana. Llamaba todas las noches. Pero sería mentira decir que hice lo mismo que Valeria. Ella hizo más. Y durante mucho tiempo se lo agradecí sinceramente. Cuando la abuela murió, Valeria continuó viviendo en la casa. Nadie lo discutió. Marta decía que una vivienda vacía se deterioraba y que a Rosa le habría gustado saber que su nieta seguía allí. Valeria y Esteban acababan de casarse. No tenían dinero para comprar una casa propia. Parecía una solución razonable. Un año se convirtió en 2. 2 en 5. 5 en 8. Valeria cambió las ventanas, renovó un baño, pintó la cocina y convirtió la antigua habitación de la abuela en un dormitorio principal. Ella y Esteban tuvieron 2 hijos. El nogal del patio sostuvo un columpio rojo. En las fotografías familiares, la casa empezó a aparecer como fondo de su vida. Y poco a poco, sin ninguna conversación oficial, el lenguaje cambió. Primero era la casa de la abuela. Después fue la casa donde vive Valeria. Finalmente se convirtió en la casa de Valeria. Yo escuchaba esa frase y nunca la cuestionaba. ¿Por qué habría de hacerlo? Según lo que me habían contado, Marta había heredado la propiedad de Rosa. Y si Marta quería entregársela a su hija algún día, no era asunto mío. Al menos eso creía. 3 semanas antes de aquella reunión con la abogada, Marta me llamó un domingo por la noche. Daniel, necesito pedirte un favor. Su voz sonaba extrañamente cuidadosa. Claro. ¿Qué pasó? Nada malo. Valeria está organizando unos papeles de la casa. Hay un documento antiguo relacionado con tu madre y parece que necesitan tu firma para limpiar el registro. Recuerdo esas palabras perfectamente. Limpiar el registro. Sonaban aburridas. Administrativas.
Inofensivas. ¿Qué tengo que firmar? No lo sé exactamente. El abogado te lo explicará. Es solo para dejar todo bien a nombre de Valeria. Hubo una pausa. Tú sabes que ella ha vivido ahí todos estos años. Sí. ¿Y que ha cuidado la casa? Sí. Entonces no debería haber problema. Aquella última frase me produjo una incomodidad que no supe explicar. No debería haber problema. No era una pregunta. Era una conclusión que yo debía confirmar. Aún así acepté ir. 2 días después, Valeria me escribió un mensaje. Gracias por hacer esto fácil. Mamá está muy estresada. Respondí con un pulgar arriba. Luego añadió. Cuando vengas, firmamos y almorzamos como antes. No sospeché nada. Ni siquiera cuando, el día de la reunión, Esteban llegó con una carpeta propia y una sonrisa demasiado preparada. La reunión debía durar 20 minutos. Terminó abriendo una grieta en toda nuestra familia. Después de que la abogada explicara que yo era dueño del 50%, nadie habló durante unos segundos. Yo seguía mirando a Marta. ¿Desde cuándo lo sabes? Pregunté. Ella se frotó las manos. Daniel, no lo conviertas en algo que no es. Te pregunté desde cuándo lo sabes. Valeria intervino. A mí nadie me dijo nada. La miré. Parecía realmente sorprendida. Por un momento le creí. Marta cerró los ojos. Desde que murió Laura. Sentí algo frío en el pecho. ¿19 años? Eras un niño. Tenía 17. Precisamente. La abogada miró sus papeles, incómoda. Esteban se levantó y empezó a caminar cerca de la ventana. Marta continuó. Tu madre tenía la mitad de la casa. Cuando murió, esa mitad pasó a ti. Yo manejé los documentos porque eras menor. Después Rosa siguió viviendo allí. Nada cambió realmente. Excepto que nadie me lo dijo. No queríamos que pensaras en dinero en ese momento. Me reí, pero no porque me pareciera gracioso. ¿Y en los siguientes 19 años tampoco encontraron un buen momento? Marta me miró con una mezcla de culpa y frustración. La vida siguió. Fue una respuesta tan pequeña para una mentira tan larga que me dejó sin palabras. Entonces la abogada colocó frente a mí el documento que querían que firmara. Para completar la transferencia, Daniel tendría que ceder su participación, explicó. Leí la primera página. Cesión total. Sin reserva de derechos. Sin participación futura. Sin una cifra acordada de compensación. Miré a Valeria. ¿Sabías que esto era lo que querían que firmara? Ella no respondió inmediatamente. Eso fue suficiente. Valeria. Sabía que había que arreglar un problema del título, dijo por fin. No te pregunté eso. Daniel, no empecemos. ¿Sabías que iba a renunciar a algo? Esteban se acercó a la mesa. Todos sabíamos que legalmente podía aparecer alguna participación antigua. Pero nadie sabía que era la mitad. La abogada lo miró. La búsqueda preliminar que les envié la semana pasada mostraba los porcentajes. El silencio que siguió fue diferente. Esta vez Valeria miró a Esteban. ¿Qué? Esteban apretó la mandíbula. Yo iba a explicarlo. Aquella mañana vi una verdad extraña, una familia puede guardar el mismo secreto en capas. Marta sabía desde hacía 19 años. Esteban desde hacía una semana. Valeria quizá desde hacía días, quizá desde hacía minutos. Y cada uno había decidido que la mejor persona para seguir sin saberlo era yo. Cerré la carpeta. No voy a firmar hoy. Marta palideció. Daniel. Necesito entender qué tengo antes de regalarlo. Valeria golpeó suavemente la mesa con los dedos. ¿Regalarlo?
He vivido ahí 8 años. Lo sé. He pagado impuestos. He reparado el techo. Cambié la calefacción. Cuidé a la abuela cuando tú estabas lejos. Cada frase era cierta. Y por eso dolían. No estoy negando nada de eso. Entonces, ¿qué estás haciendo? Miré el documento otra vez. Evitando firmar algo que hace una hora ni siquiera sabía que poseía. Esteban soltó el aire con impaciencia. Esto puede resolverse fácilmente. Nadie está intentando robarte. La abogada levantó ligeramente una ceja. Yo lo miré. Perfecto. Entonces nadie debería tener problema con que consiga mi propio abogado. No respondió. Esa misma tarde conduje 4 horas de regreso a mi ciudad con una copia de la escritura sobre el asiento del pasajero. No encendí la radio. No llamé a nadie. Solo manejé y repasé recuerdos. El día de mi graduación, Marta llorando en primera fila. José enseñándome a cambiar una llanta. Valeria prestándome dinero cuando mi primer salario se retrasó. Navidades. Cumpleaños. Hospitales. Funerales. Una familia no deja de ser familia porque aparezca una propiedad. Ese fue mi primer pensamiento. Mi segundo pensamiento fue mucho menos cómodo. ¿Por qué una familia que me quería necesitaba que yo ignorara que poseía media casa? El lunes pedí cita con una abogada de sucesiones y bienes raíces llamada Patricia Méndez. No tenía ninguna relación con nuestra familia. Le entregué todos los documentos. Leyó durante casi 40 minutos sin decir mucho. Luego me hizo una pregunta. ¿Sabías que tu nombre aparecía en esta propiedad? Hasta el viernes pasado, no. ¿Has recibido renta? No. ¿Has pagado impuestos directamente? No. ¿Alguien te ha enviado estados de cuentas, facturas o solicitudes de contribución? Nunca. Asintió y señaló la escritura. Aquí hay 2 cosas distintas. Una es la propiedad. Otras son las cuentas entre copropietarios, impuestos, mantenimiento, mejoras, uso, posibles créditos. No asumas que por tener 50% vas a recibir exactamente la mitad de cada dólar sin revisar todo. Pero tampoco permitas que alguien te diga que vivir en una casa convierte automáticamente a una persona en dueña de la parte de otro. Aquella fue la primera explicación que no parecía diseñada para empujarme hacia una decisión. Patricia pidió una certificación completa del título, documentos de la sucesión de mi madre, registros fiscales y copias de cualquier gasto importante que Valeria afirmara haber pagado. También pidió una tasación independiente. 3 días después me llamó. Daniel, hay algo más. Sentí el estómago tensarse. ¿Qué cosa? La propiedad vale bastante más de lo que parece que tu familia te ha dicho. Nadie me dijo cuánto valía. ¿Nunca? Nunca. Una casa similar a 2 calles se vendió por 620.000. La tuya tiene un terreno más grande. Me quedé en silencio. Cuando era niño, aquella zona estaba llena de casas antiguas y talleres pequeños. En los últimos 5 años habían construido restaurantes, apartamentos y un nuevo centro médico. Yo había notado el cambio, pero nunca pensé en la casa como inversión. Patricia continuó. La tasación formal tardará unos días. Pero antes necesito preguntarte otra cosa. ¿Por qué quieren transferirla ahora? Me dijeron que Valeria quiere hacer una remodelación. ¿Qué tipo de remodelación? No sé. Averígualo. Esa noche llamé a Valeria. No respondió. Le escribí, ¿podemos hablar sin discutir? 20 minutos después me llamó. ¿Ya hablaste con un abogado? Ni siquiera dijo hola. Sí. Claro. Tú también tienes abogado. No es lo mismo. ¿Por qué quieren poner la casa a tu nombre ahora? Suspiró. Porque queremos refinanciar y hacer una ampliación. ¿Cuánto cuesta?
No sé todavía. ¿Qué van a construir? Otra pausa. Una habitación adicional. Tal vez una oficina. Su voz había cambiado. Yo conocía a Valeria desde los 17 años. Sabía cómo sonaba cuando estaba cansada, cuando estaba enfadada y cuando no decía toda la verdad. ¿Hay algo más? Pregunté. No. Valeria. ¿Qué quieres de mí, Daniel? ¿Dinero? Dime una cifra y terminemos con esto. Me quedé quieto. Hasta entonces yo no había pedido un centavo. No sé qué quiero. Acabo de enterarme de que soy dueño de media casa. Pues yo sí sé lo que quiero. Quiero seguir viviendo donde he criado a mis hijos sin que aparezcas después de 8 años para convertirlo en una negociación. No aparecí. Me llamaron para que firmara. Porque esto siempre iba a ser mío. Ahí estaba. No, yo pensaba que era mío. No, mamá me lo prometió. Esto siempre iba a ser mío. ¿Quién te dijo eso? La abuela. ¿Cuándo? Muchas veces. ¿Hay algo escrito? No necesito un papel para saber lo que ella quería. Miré la escritura sobre mi escritorio. Curioso. Para quitarme mi mitad si necesitan mi firma en un papel. Colgó. Al día siguiente recibí un correo de Esteban. El asunto decía, propuesta para resolver asunto familiar. Dentro había una oferta de $30,000 a cambio de mi 50%. 30,000. Leí el número 3 veces. No porque pensara que merecía una fortuna inmediata. Sino porque, si la estimación inicial de Patricia era correcta, mi participación podía valer 10 veces eso. El mensaje terminaba con una frase. Creemos que esta cantidad reconoce tu interés técnico sin ignorar los años de inversión y sacrificio de Valeria. Interés técnico. Así llamaron a la mitad de una casa. Patricia me pidió que no respondiera todavía. 2 días después llegó la tasación. $740,000. Mi participación bruta, antes de gastos, posibles créditos y cualquier ajuste, rondaba 370,000. Me estaban ofreciendo 30. Pero incluso esa diferencia no fue lo que terminó de romper mi confianza. Fue un archivo adjunto que Esteban envió por error. El correo estaba dirigido a Valeria, pero mi dirección quedó copiada en la cadena. Era una conversación con un agente inmobiliario. Abrí el documento. Había fotografías de la casa, un plano del terreno y una carta de intención de compra. Precio ofrecido, $890,000. Comprador, una empresa que estaba adquiriendo varias propiedades de la zona para construir viviendas adosadas. Fecha de la oferta, 6 semanas antes de que Marta me llamara para pedirme un favor. Sentí que el aire de la habitación se volvía pesado. No querían simplemente remodelar. Querían vender. Y antes de vender una propiedad por casi $900,000, necesitaban borrar de la escritura al hombre que poseía la mitad. Llamé a Patricia. Acabo de recibir algo. Se lo reenvié. Tardó menos de 1 minuto en responder. No contestes a nadie esta noche. ¿Lo sabían? El documento demuestra que al menos alguien estaba negociando una venta. Me ofrecieron 30,000. Lo sé. Me senté en la oscuridad del salón. No estaba pensando en los 400,000 que podían corresponderme. Pensaba en un mensaje de Valeria enviado 3 semanas antes. Gracias por hacer esto fácil. De repente entendí qué significaba fácil. Fácil era que yo no preguntara. Fácil era que confiara. Fácil era que firmara. A la mañana siguiente, Marta me llamó 8 veces. No contesté hasta la 9ª. Daniel, necesitamos hablar. Estoy escuchando. Esteban cometió un error enviando ese correo. Ese fue el error, ¿verdad? Enviármelo. No hacer la oferta. No seas así. ¿Cómo quieres que sea?
La venta no está cerrada. Solo era una posibilidad. Una posibilidad de $890.000 que olvidaron mencionar mientras me ofrecían 30.000 por mi mitad. Silencio. Valeria ha invertido mucho en esa casa. Y quiero que todo gasto legítimo se reconozca. Ella cuidó a tu abuela. Y se lo agradeceré toda mi vida. Nosotros te criamos. Ahí estaba la frase que nunca pensé escuchar. No la dijo gritando. La dijo suavemente, casi con tristeza. Y eso la hizo peor. Marta. Te recibimos cuando no tenías a nadie. José trabajó horas extra para que pudieras estudiar. Te tratamos como un hijo. Cerré los ojos. Lo sé. Entonces no entiendo por qué quieres hacerle esto a Valeria. Durante unos segundos no pude hablar. ¿Hacerle qué? Quitarle la casa. Me levanté de la silla. Yo no sabía que tenía la mitad hasta que ustedes me llevaron a firmarla. Pero ahora lo sabes y puedes hacer lo correcto. ¿Lo correcto es regalar una propiedad de cientos de miles de dólares porque ustedes me criaron? No lo llames así. ¿Cómo quieres que lo llame? No respondió. Entonces dije algo que llevaba días formándose en mi cabeza. El amor que me dieron no puede convertirse 20 años después en una factura. Marta empezó a llorar. Y yo casi cedí. Esa es la parte que mucha gente no entiende cuando escucha historias de herencias. Desde fuera todo parece simple, hay documentos, porcentajes, dinero. Pero cuando la persona al otro lado de la mesa te enseñó a atarte una corbata, te llevó al hospital, te dio una habitación cuando estabas huérfano y te llamó hijo durante 20 años, defenderte se siente como traicionar también. Aquella noche saqué una caja de fotografías antiguas. Encontré una imagen de mi madre y Marta cuando eran jóvenes. Estaban sentadas en el porche de la casa de Rosa, riéndose, con las piernas apoyadas en la baranda. En el reverso, mi madre había escrito, la casa que mamá y yo casi no pudimos pagar. Leí esa frase varias veces. La casa que mamá y yo. No, la casa de mamá. No, la casa de Rosa. Mamá y yo. Por primera vez sentí curiosidad por saber cuánto había aportado realmente mi madre. Patricia encontró parte de la respuesta en documentos viejos de la sucesión. Mi madre había financiado cerca de la mitad del pago inicial. También aparecía como coprestataria en una hipoteca antigua y había enviado pagos durante años. No era un nombre colocado accidentalmente en una escritura. Mi madre había comprado aquella mitad. Ese descubrimiento cambió algo dentro de mí. Hasta entonces podía convencerme de que mi participación era una casualidad legal. Un tecnicismo. Una consecuencia inesperada de una muerte temprana. Pero no. Aquella mitad representaba años de trabajo de Laura. Y yo había estado a punto de entregarla por $30.000 porque alguien me dijo que firmar sería lo correcto. Una semana después regresé a la casa. No había entrado desde el funeral de Rosa. Valeria aceptó verme porque Patricia propuso que antes de hablar de ventas revisáramos los gastos y mejoras. Llegué un sábado a las 10 de la mañana. El nogal seguía allí. El columpio rojo había sido reemplazado por uno azul. La puerta principal era nueva. La vieja tenía un vidrio ovalado que mi madre odiaba porque dejaba entrar demasiado frío en invierno. Valeria abrió. Los niños están con Esteban. Bien. No me abrazó. Entré. La casa era familiar y extraña al mismo tiempo. La cocina había cambiado por completo. Las paredes ya no eran amarillas. Habían derribado una pequeña división entre el comedor y el salón. El viejo reloj de Rosa seguía junto a la escalera. Has hecho mucho, dije. 8 años dan para mucho. Nos sentamos en la mesa de la cocina. Valeria puso delante de mí una carpeta gruesa. Impuestos, seguro, reparaciones, materiales, techo, calefacción. Todo. Revisé algunas páginas.
Quiero que te reconozcan lo que corresponda. Qué generoso. No vine a pelear. Viniste con una abogada. Después de que intentaran hacerme firmar mi mitad sin explicármelo. Apretó los labios. ¿Sabes lo que más me molesta? Dijo. Que ahora actúas como si siempre hubieras tenido algún vínculo con esta casa. Tú te fuiste. Yo me quedé. Yo cambié pañales de la abuela. Yo limpié cuando se enfermaba. Yo dormí en el suelo junto a su cama. Tú llamabas por teléfono. No intenté defenderme. Tienes razón. Pareció sorprendida. ¿Qué? Tú estuviste más que yo. Nunca he dicho lo contrario. Entonces entiendes por qué la casa debería ser mía. Entiendo por qué mereces que nadie ignore lo que hiciste. Es lo mismo. No, Valeria. No es lo mismo. Me miró con lágrimas de rabia. Para ti es fácil decirlo. Cuidar a la abuela te da mi respeto. No te da la escritura de mi madre. La frase quedó entre nosotros. Valeria se levantó y caminó hacia la ventana. Ella quería que yo tuviera esta casa. Puede ser. Puede ser. Puede que Rosa quisiera darte su mitad. Y mamá te la puede transferir si esa es su decisión. Pero mi madre tenía la otra mitad. Laura te habría dicho que me la dieras. Eso me hizo levantar la mirada. No uses a mi madre para pedir algo que ella nunca tuvo oportunidad de pedirme. Valeria se dio vuelta. Laura era mi tía. Y mi madre. Nos quedamos en silencio. Entonces ocurrió algo pequeño que terminó siendo importante. Mientras hablábamos, escuché un golpeteo dentro de una pared cercana. Valeria dijo que estaban arreglando una tubería. Pregunté quién hacía el trabajo. Nadie ahora. Detuvimos todo por este problema. ¿Qué estaban construyendo? Te dije. Una ampliación. Caminé hacia la puerta lateral que daba al garaje. Había planos enrollados sobre una mesa. Valeria se puso delante. Eso no tiene nada que ver. La miré. ¿Puedo verlos? No. Soy dueño de la mitad de la propiedad. Su cara cambió. Fue la primera vez que me oyó decirlo en voz alta. Tomé uno de los planos sin apartarla físicamente. Lo abrí. No era una ampliación familiar. Era un estudio preliminar para dividir el terreno en 3 unidades después de la venta al desarrollador. En una esquina aparecía el nombre de la misma empresa que había ofrecido 890.000. Valeria dejó caer los brazos. Esteban estaba explorando opciones. ¿Explorando? Necesitábamos saber qué quería el comprador. Me dijiste que querías vivir aquí con tus hijos. Quería. Gritó. Pero nos ofrecieron casi 900.000. ¿Qué querías que hiciéramos? Decírmelo. No eras parte de esto. Ese es exactamente el problema. Su rostro se endureció. Esta es mi casa, Daniel. No. Es la casa en la que vives. No es lo mismo. Vete. Valeria. Vete de mi casa. Recogí mi chaqueta. Antes de salir me detuve junto al viejo reloj de Rosa. No estoy intentando quitarte algo que es tuyo. Ella no respondió. Estoy intentando descubrir por qué todos estaban tan cómodos quitándome algo que era mío. Cerré la puerta detrás de mí. 3 días después recibí una carta de un abogado contratado por Valeria y Esteban. Exigían que reconociera el valor de 8 años de impuestos, reparaciones y mejoras. También afirmaban que mi ausencia prolongada demostraba que nunca había tenido intención de ejercer derechos sobre la vivienda. Patricia leyó la carta y la dejó sobre su escritorio. Esto va a ponerse desagradable. ¿Pueden quitarme mi parte porque no viví allí? No voy a darte una respuesta simplista.
La propiedad y las cuentas entre copropietarios pueden generar disputas complejas. Lo importante es que tu nombre aparece en el título y ellos también están reclamando créditos por gastos. Vamos a documentarlo todo, si es posible, negociar antes de convertir una familia en un expediente judicial de años. Esa frase me gustó. No quería destruir a Valeria. Quería que dejara de tratar mi propiedad como si fuera un error que debía corregirse. Aceptamos una mediación. Antes de la reunión, Patricia pidió 3 cosas: una tasación independiente, todos los recibos de Valeria y la documentación completa de la posible venta. La tasación final llegó a $760.000 como vivienda. Pero el informe añadía algo que ninguno de nosotros esperaba: debido al tamaño del terreno y a ciertos cambios recientes de zonificación, un comprador de desarrollo podía pagar significativamente más. Eso explicaba los $890.000. También explicaba la prisa. Los gastos documentados por Valeria eran importantes, pero mucho menores de lo que Esteban había insinuado. Había pagado impuestos, seguro y reparaciones necesarias. Algunas mejoras aumentaban el valor. Otras eran cambios personales que cualquier propietario ocupante habría hecho para vivir mejor. Yo no quería discutir cada tornillo. Le dije a Patricia: dales crédito por todo lo razonable. Incluso prefiero pecar de generoso. Ella me observó. ¿Por qué? Porque no quiero ganar una casa y perder la capacidad de mirarme al espejo. La mediación ocurrió un jueves por la tarde. Marta llegó con Valeria. Esteban llegó con su abogado. José, mi tío, apareció 10 minutos tarde y se sentó cerca de la puerta. No lo había visto desde que empezó todo. Parecía 10 años más viejo. El mediador explicó que no estaba allí para decidir quién era buena persona. Solo para encontrar una salida que evitara una batalla mayor. Había 3 opciones reales sobre la mesa. Valeria podía comprar mi participación a un valor acordado, considerando ajustes documentados. Yo podía comprar la participación de Marta si ella quería venderla, algo que no tenía intención de hacer. O la propiedad podía venderse y distribuirse el resultado según los derechos y ajustes correspondientes. Valeria habló primero. Quiero conservar mi casa. El mediador corrigió con suavidad. La casa. Ella lo miró. La casa donde vivo. Patricia colocó nuestra propuesta sobre la mesa. Yo estaba dispuesto a permitir que Valeria comprara mi participación usando como base una valoración inferior a la oferta del desarrollador, no superior. También aceptaba reconocer una parte amplia de los gastos documentados. Era mucho más favorable para ella que vender a un tercero. Valeria leyó la cifra y se puso pálida. No podemos pagar esto. Podemos estructurar tiempo para financiamiento, dijo el mediador. Esteban negó con la cabeza. No tenemos acceso a esa cantidad. Yo los miré. Entonces vendemos. Valeria dejó caer el papel. Claro. Eso es lo que siempre quisiste. Hace 2 meses ni siquiera sabía que tenía una parte. Ahora solo ves dinero. Estuve a punto de responder con rabia. En lugar de eso saqué una fotografía de mi madre y Rosa sentadas en el porche. La había llevado conmigo sin saber si la usaría. La puse sobre la mesa. ¿Sabes qué veo? Pregunté. Valeria no respondió. Veo a mi madre trabajando años para pagar una mitad que ustedes estuvieron a punto de hacerme ceder por $30.000 antes de vender toda la propiedad por casi $900.000. Marta cerró los ojos. Esteban miró a su abogado. Eso no era definitivo. La oferta tenía fecha. Tenía condiciones. Tenía planos. Y ustedes ya estaban buscando otra casa. Valeria me miró bruscamente. Yo no sabía eso hasta la mañana anterior. Patricia había encontrado, dentro de los documentos entregados por la otra parte, una carta de preaprobación hipotecaria para una vivienda nueva en un suburbio cercano. La solicitud indicaba que el pago inicial saldría de Proceeds from Sale of Current Residence. Casa actual.
No, posible venta. No, exploración. Habían organizado su siguiente vida contando con dinero que incluía mi mitad. El mediador pidió un receso. Salí al pasillo. José vino detrás de mí. Daniel. Me giré. Durante todo el conflicto él casi no había hablado. ¿Tú también lo sabías? Pregunté. Bajó la mirada. Sabía que Laura figuraba en la casa. No sabía todos los detalles hasta hace unos años. ¿Y no pensaste decírmelo? Sí. Pero no lo hiciste. No. Su honestidad me sorprendió más que cualquier excusa. ¿Por qué? José apoyó la espalda contra la pared. Porque Marta tenía miedo de que esto destruyera a la familia. Y yo fui un cobarde. No dije nada. Valeria se instaló ahí cuando Rosa enfermó. Después tuvo niños. Empezó a arreglar cosas. Cada año era más difícil decir, por cierto, Daniel tiene la mitad. Parecía que cuanto más esperábamos, peor sería. Así que seguimos esperando. Hasta que necesitaban mi firma. Asintió. Sí. Eso no evitó que la familia se destruyera, José. Solo hizo que explotara más tarde. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Lo sé. Sacó algo del bolsillo de su abrigo. Era una llave vieja de latón. Encontré esto en una caja de Rosa después de que murió. Marta quería tirar la caja. Yo la guardé. Reconocí la llave del pequeño escritorio que mi abuela tenía en su dormitorio. ¿Por qué me la das ahora? Porque dentro de esa caja también había papeles de Laura. Recibos. Cartas. Una libreta. Nunca los leí completos. La caja está en mi garaje. Sentí una mezcla de esperanza y cansancio. ¿Hay otro documento de propiedad? No lo sé. Pero hay algo que deberías ver. Después de la mediación fui con él. La caja era de plástico gris, cubierta de polvo. Dentro había recibos de hipoteca, fotografías, cartas de mi madre y una libreta azul con la letra de Rosa. No encontré un testamento secreto. Y me alegré. No necesitaba otro giro legal milagroso. Lo que encontré fue más humano. En varias páginas, Rosa llevaba cuentas de los pagos que Laura hacía por la casa. Al lado de algunos meses había escrito, Laura pagó. En otros, yo cubrí esta vez. Años de pequeñas anotaciones. Y en una página, fechada poco después de que mi madre enfermara, Rosa escribió. Laura insiste en que su mitad quede protegida para Daniel. Dice que no sabe cuánto tiempo tendrá y que la casa es lo único grande que puede dejarle. Le dije que Marta cuidará de él. Espero no estar equivocada. Leí la última frase 3 veces. Espero no estar equivocada. José se sentó frente a mí. Lo siento. No podía hablar. Durante semanas todos habían discutido sobre lo que la abuela habría querido. Valeria decía que Rosa quería dejarle la casa. Marta decía que lo correcto era respetar a quien la había cuidado. Yo no sabía qué creer. Pero allí estaba una frase escrita por Rosa cuando nadie estaba peleando por nada. Mi madre quería proteger su mitad para mí. La abuela lo sabía. Y confiaba en Marta. No sentí victoria. Sentí tristeza. Al día siguiente enviamos una copia de la página a la otra parte. Patricia dejó claro que la libreta no reemplazaba los documentos legales ni necesitábamos que lo hiciera. Para mí, su valor era otro. Era la respuesta a la culpa que me había estado consumiendo. No estaba convirtiendo la muerte de mi madre en dinero. Estaba negándome a entregar lo que ella había trabajado para dejarme. La segunda sesión de mediación fue completamente diferente. Valeria llegó sin Esteban. Tenía los ojos hinchados. Marta tampoco vino. Se sentó frente a mí y colocó la libreta azul sobre la mesa. Le habíamos dado una copia,
pero ella había pedido ver la original. No sabía esto, dijo. Te creo. Mamá sí. No respondí. Le pregunté anoche. Sabía que tía Laura había pagado la mitad. Sabía que quería que fuera para ti. Su voz se quebró. Entonces, ¿por qué? Porque después de que la abuela murió, mamá decidió que yo merecía la casa por haberla cuidado. Y porque tú ya estabas lejos. Al principio pensó que podríamos comprarte tu parte algún día. Luego nadie hizo nada. Yo empecé a pensar que realmente todo era mío. ¿Cuándo supiste que yo tenía 50%? Miró sus manos. Una semana antes de la reunión. Me dolió, aunque ya lo sospechaba. ¿Y aún así me escribiste gracias por hacer esto fácil? Lloró. Sí. ¿Por qué? Porque Esteban dijo que si te dábamos 30.000 probablemente aceptarías. Dijo que no sabías nada de propiedades, que vivías bien, que no necesitabas la casa y que nosotros habíamos hecho todo el trabajo. ¿Y tú qué dijiste? Tardó demasiado en contestar. ¿Qué tenía sentido? Asentí lentamente. Eso es lo que más duele. Lo sé. No que quisieras la casa. No que pensaras que merecías más por cuidar a Rosa. Puedo entender eso. Lo que duele es que supieras que yo tenía la mitad y pensaras que mi ignorancia era una oportunidad para pagarme menos. Valeria lloró en silencio. No disfruté verla así. La venganza que la gente imagina casi nunca se siente como en las películas. No hay música. No hay satisfacción perfecta. Cuando alguien que amas se rompe delante de ti, parte de ti todavía quiere consolarlo, incluso cuando fue esa persona quien te lastimó. El mediador regresó. Valeria respiró profundamente. No puedo comprar tu mitad. Lo sé. Y no quiero seguir peleando. Yo tampoco. Entonces vendamos. No aceptamos la oferta del desarrollador inmediatamente. Solicitamos 2 propuestas adicionales y una valoración del terreno. Finalmente, la propiedad se vendió por $915.000. Antes de distribuir el dinero, se revisaron gastos, impuestos, reparaciones y otras contribuciones. Valeria recibió reconocimiento por una parte importante de lo que había pagado y mejorado. Marta recibió lo que correspondía a su participación. Mi parte final fue menor que la mitad exacta del precio de venta, como Patricia me había advertido desde el principio, pero seguía siendo una cantidad que mi madre jamás habría imaginado cuando hacía aquellos pagos mensuales décadas atrás. No voy a decir la cifra exacta. Porque al final esta historia nunca fue realmente sobre esa cifra. El día antes de entregar la casa, Valeria me pidió que nos reuniéramos allí una última vez. La vivienda estaba casi vacía. Sin sofá. Sin fotografías. Sin juguetes. Las habitaciones resonaban cuando hablábamos. Caminamos hasta el patio trasero. El nogal seguía en pie. Valeria tocó la cuerda del columpio azul. Mis hijos están enfadados contigo, dijo. Lo siento. Les dijimos durante años que esta era nuestra casa. Cuando la vendimos pensaron que tú nos obligaste. ¿Qué les dijiste ahora? Miró hacia las ramas. La verdad. Esperé. Les dije que su madre cometió un error. Que vivir mucho tiempo en un lugar me hizo sentir que me pertenecía por completo. Y que cuando descubrí que no era así, intenté convencerme de que tenía derecho a quedarme con todo. Me sorprendió escucharla decirlo. También les dije que tú no nos quitaste la casa. La miré. ¿Qué les dijiste exactamente? Sonrió con tristeza. Que impediste que yo me quedara con la mitad de la tuya. No supe qué responder. Era casi la misma frase que yo había repetido en mi cabeza durante meses. Nos sentamos en los escalones del porche. ¿Sabes qué es lo peor? Preguntó. ¿Qué? Si mamá me hubiera dicho la verdad desde el principio, tal vez habría vivido aquí de otra manera.
Habría sabido que tenía que hablar contigo. Habríamos acordado gastos. Tal vez habría ahorrado para comprarte tu parte. Tal vez ni siquiera estaríamos peleados. Probablemente. Nos hicieron creer que esconder un problema mantenía la paz. Y solo lo dejó crecer. Asintió. Después de unos segundos dijo. No sé si vamos a volver a ser como antes. Yo tampoco. Pero quiero intentarlo. Miré la casa. De niño pensaba que las familias eran como las casas, algo sólido que se construía una vez y después simplemente estaba ahí. Ahora sabía que no, una familia se mantiene como se mantiene una casa. Hay que revisar grietas. Reparar filtraciones. Decir la verdad antes de que la humedad llegue a las paredes. Podemos empezar sin fingir que nada pasó, le dije. Valeria asintió. Eso fue hace 10 meses. No somos los mismos. Marta y yo tardamos más en hablar. Durante semanas solo intercambiamos mensajes breves. Finalmente vino a verme sola. No llevó documentos. No llevó excusas. Se sentó en mi cocina y dijo. Tu abuela escribió que esperaba no equivocarse conmigo. Se equivocó. Le respondí. Te equivocaste. No significa que todo lo que hiciste por mí fuera mentira. Lloró durante mucho tiempo. Yo también. No le devolví dinero. No le cedí mi parte retroactivamente. Perdonar no significó fingir que la propiedad nunca fue mía. Esa fue una lección que me costó meses entender. Puedes agradecer lo que alguien hizo por ti y aún así poner un límite. Puedes amar a una persona y negarte a firmar un documento que te perjudica. Puedes reconocer el sacrificio de tu hermana sin convertir ese sacrificio en permiso para engañarte. Con parte del dinero compré un apartamento pequeño. Nada espectacular. También reservé una cantidad para algo que mi madre habría entendido, una beca anual en la escuela donde ella trabajó, destinada a estudiantes que habían perdido a uno de sus padres. La primera vez que vi su nombre en el formulario de la beca pensé en la libreta azul de rosa. Laura insiste en que su mitad quede protegida para Daniel. Durante 19 años no supe que mi madre me había dejado una casa. Pero al final comprendí que me había dejado algo más difícil de medir. Me dejó la oportunidad de descubrir qué hacía mi familia cuando creía que mi confianza era más fuerte que mi curiosidad. Y me dejó una pregunta que todavía pienso de vez en cuando. ¿Qué habría pasado si aquella abogada no hubiera girado la pantalla hacia mí? Tal vez habría firmado. Tal vez Valeria y Esteban habrían vendido la casa por $900.000. Tal vez me habrían invitado a cenar para agradecerme que hubiera hecho todo fácil. Y tal vez yo habría seguido creyendo que había ayudado a mi hermana. Por eso, cuando alguien te dice que un documento familiar es solo un trámite, no necesitas desconfiar de todo el mundo. Pero sí necesitas entender lo que estás firmando. Porque el amor no se demuestra renunciando a saber la verdad. Y la paz familiar que depende de que una persona permanezca ignorante nunca fue paz. Fue silencio. Si tú hubieras estado sentado en aquella oficina y hubieras descubierto que tu hermana llevaba 8 años viviendo en una casa que era mitad tuya, ¿qué habrías hecho? ¿Le habrías cedido tu participación por haber cuidado a la abuela? ¿Habrías exigido exactamente la mitad? ¿O habrías hecho lo que hice yo, reconocer sus gastos y su sacrificio, pero negarte a regalar lo que tu madre trabajó para dejarte? Déjame tu opinión en los comentarios, porque en historias como esta la parte más difícil no siempre es saber quién tiene razón. A veces es decidir cuánto estás dispuesto a perder para mantener unida a una familia que ya decidió ocultarte la verdad. Y si te gustan las historias de herencias, secretos familiares, propiedades disputadas, traiciones y justicia inesperada, suscríbete a Familias Codiciosas. Aquí, el dinero puede esconder una mentira durante años. Pero tarde o temprano, alguien abre la carpeta correcta.